Estos de pie, los que puedan, y vayamos allá a la Biblia, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer alternadamente la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 14. Yo empiezo con el 1, ustedes con el 2 y nos juntamos en el 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los celos, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y de poder de resurrección y la participación de su sufrimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver sido hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Todos prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, Padre mío, vengo delante de su presencia, rogando, Señor, que usted me limpie, perdone todo pecado, Señor. Quíteme de en medio, Señor, yo no puedo. Soy incapaz, Padre. Por favor, que en esta mañana podamos exaltar, glorificar su bendito nombre. Tome control de este siervo inútil. Escóndame detrás de la cruz, Señor. Sea usted el que hable a su pueblo. Todo esto se lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El lema de la iglesia ustedes lo conocen, ¿verdad? Ahí en Filipenses capítulo 3. Hermanos, en esta mañana quiero enfocar ahí en el versículo 10, a fin de conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, el deseo que tenía el apóstol Pablo era el expresar su deseo de conocer a Cristo, de conocer mejor a Dios, experimentar el poder de la resurrección y participar en los sufrimientos. Pablo también está expresando su anhelo de llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Hermanos, y yo quiero abrir un paréntesis. ¿Cuál es el deseo que usted tiene en esta mañana? Y no solamente en esta mañana, sino a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera cristiana. ¿Cuál es el anhelo que usted tiene, desea de conocer a Cristo?
de llegar a padecer los sufrimientos y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Hermanos, Dios tocó mi corazón y Dios me está mostrando, diciendo en qué he fallado. Yo no estoy hablando, voy a predicar este mensaje de aquí para allá. Yo quiero que usted haga conciencia, analice, piense, medite, a fin de conocerle. Si yo preguntara en esta mañana, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios y conoce el poder de su resurrección? Y ser partícipe en sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él ya murió por usted y por mí. Él ya pagó en esa cruz, colgando nuestros pecados, dejando una mancha de sangre carmesí y lavarnos, dejarnos más blancos que la nieve. Pablo, oriundo de una ciudad famosa, Saulo pertenecía a una familia rica, tenía una buena educación, defendía más que nadie el judaísmo, la religión de sus antepasados. Su posición era realmente envidiable. Hermanos, yo no le llego ni a los pies del apóstol Pablo. Pablo conocía la ley al revés y al derecho, sabía aplicarla, sabía en qué momento enfrentar a esos líderes religiosos y confrontarlos con la palabra de Dios. Pero la vida de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, tuvo un cambio radical, un cambio total, un cambio al 100%, un cambio de mente. Jesús se le apareció cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Este encuentro extraordinario lo transformó. La escala de valores que tenía Pablo dio un giro completo. Conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. A partir de ese momento, las demás cosas perdieron valor para él. Todo lo concerniente a Jesús se convirtió en lo más excelente. Pablo oró para que los cristianos discerniéramos como él el gran valor que se hallaba en el conocimiento de Cristo Jesús, todos los privilegios anteriores, todo lo que antes le parecía deseable, ahora lo tenía por basura. Note lo que dice el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, ¿para ganar a quién? A Cristo. Hermano, ¿puede notar el cambio? ¿Qué cambio tuvo el apóstol Pablo? ¿Cómo cambió de un momento a otro su vida radicalmente? Un perseguidor, un blasfemo de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, se dio a todo por el Señor, porque él conoció al Señor. Y él podía decir y meter las manos al fuego, yo conozco a mi Señor y Salvador. ¿Usted puede decir lo mismo? Martín, ¿tú puedes decir lo mismo? Como Pablo, nosotros como cristianos tenemos un amigo maravilloso que eclipsa todo lo que los hombres consideran valioso. Consideramos valioso nuestra cultura. Nos sentimos orgullosos de quiénes somos, de la educación que yo tengo, de la riqueza quizá que tengo o la pobreza, del celo, de la religiosidad, etcétera. Ese amigo Jesucristo. Su verdadera razón de Pablo era vivir, era crecer en el conocimiento de su Señor, discernir cada vez mejor las cosas excelentes. Todo lo que relacionado con la vida del apóstol Pablo. Él quería conocer la persona
del Señor Jesucristo, conocer su obra, conocer su religiosidad y conocer principalmente su gloria. Pablo dijo allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todos usamos ese versículo a nuestra manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en verdad analizamos, comprendemos el contexto de lo que Pablo estaba queriendo decir. En verdad estamos sintiendo eso, que para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, ¿por qué no estoy haciendo lo que Él nos ha mandado hacer? ¿Por qué si para mí el vivir es Cristo, por qué actúo de una manera carnal? ¿Por qué no actúo de una manera espiritual? Si para mí el vivir es Cristo. Hacemos todo lo contrario. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia total. Me muero y no va a pasar nada. Ahí se acabó mi vida cristiana. No, hermanos, no vamos a estar de vacaciones con Él. Vamos a adorarle en todo momento. Y continúa diciendo el versículo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecha, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nos queremos salir de la tangente y total, me quiero morir, quiero estar con Él, y como si nada hubiera pasado. Hermanos, este versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hermanos, este versículo es un versículo clásico, es un versículo que muchos cristianos memorizamos o usamos como guía de vida. Es interesante analizarlo en su contexto. Pablo estaba dando su testimonio personal de lo que era su vida antes. Pablo en versículos anteriores estaba diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo se gloriaba de lo que él era. Y muchas de las veces usted y yo nos gloriamos, nos exaltamos y decimos, yo era esto, yo era lo otro. Hermanos, eso ya Pablo lo tenía por basura. Pablo estaba con su testimonio personal. En esta autobiografía relataba lo que él había experimentado al entregar toda su religión a la cruz, abandonarla ahí. Pablo llevaba más de 25 años siendo cristiano, encarcelado en una prisión romana. Todo lo que antes consideraba un éxito, ahora lo veía él como una pérdida, lo veía como basura. Ahora poseía la justicia de Dios en su vida. Esta justicia está disponible, no alcanzable para él por medio de Jesucristo. Antes no la podía alcanzar. Allí en el versículo 10 vemos por qué hizo Pablo o argumentó el deseo de conocer a Cristo. La ambición de su vida, en pocas palabras, tenemos la ambición de un gigante espiritual para que yo pueda conocerle. ¿De qué manera podemos conocer a Dios? ¿De qué manera podemos conocer a Dios usted y yo? Aquí. Aquí está.
Usted no va a poder conocer a Dios si usted no pasa tiempo en este libro, si usted no lo medita, si usted no lo lee, si no escudriña las palabras que Jesús dejó como enseñanza. Usted jamás, déjame decirle, que va a poder conocer al Señor como en verdad es. Usted y yo teníamos una idea de conocer a un Dios, entre comillas, el cual nos fue inculcado. ¿Usted lo conocía tal y como es? ¿Usted conoce a su Dios en verdad como Dios es? Pablo se refirió a conocer a Cristo como la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocer la grandeza de Cristo es inagotable. Y es interesante ver cuántas personas creen que acercarse a Cristo inicialmente en la salvación es todo lo que hay. Ya fui salvo, ya recibí a Cristo y mi vida cristiana, ahí es nada más. No, hermanos, esto es lo que Pablo no nos está enseñando. Pablo nos está diciendo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Mediante el estudio de la palabra de Dios, lo conoceremos mejor. La Biblia incluso se llama la mente de Cristo. Acompáñenme, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Se da cuenta cómo está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Con interrogantes. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice Pablo? Tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿en verdad usted y yo tenemos la mente de Cristo? ¿Pensamos como Cristo? Porque si tuviéramos la mente de Cristo, no aborreciéramos, no maldijéramos, no habláramos cosas que nuestra boca no saben controlar. Si usted y yo tuviéramos la mente de Cristo, hablaríamos, amaríamos, perdonaríamos como Cristo nos ha perdonado todo lo que nosotros éramos. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Sobre Cristo tendremos una mayor intimidad. Y esa intimidad es estar en la presencia de Dios. Es importante conocer más de Cristo que simplemente la salvación. Necesitamos experimentar a Cristo a diariamente en nuestra vida cotidiana. Necesitamos conocerlo más íntimamente como nuestro Señor, dado que el cristianismo es esencialmente una relación y no una religión. Hermanos, ser cristiano es tener una relación íntima con Dios. No es una religión, no es algo circunstancial, es cultivar nuestra relación con el Señor cada día. Cuanto más nos centremos en la persona de Cristo, más crecerá nuestra vida espiritual. Si debilitamos nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual se debilita. ¿Estudias la palabra a diario para conocer más de Cristo? ¿Esta es tu ambición en la vida? Pablo dijo allí en Efesios capítulo 5, y todos lo conocen este versículo. Pablo escribió allí en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Y qué dice?
Antes sed llenos del Espíritu. Antes sed llenos del Espíritu. Creo que todo cristiano, y me estoy incluyendo, creo que todo aquellos que decimos ser cristianos, deberíamos estudiar este versículo en su contexto. Dice la última palabra: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Es un mandato o es una opción? El Señor nos está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Que alimentamos más la cochina carne que alimentar el Espíritu. Pablo quería una experiencia personal. Pablo quería una experiencia poderosa. Pablo quería experimentar una vida dolorosa. ¿La quería experimentar? Claro que no. ¿Quién quiere experimentar una vida dolorosa? Yo no. La verdad, yo no. Ni Pablo lo deseaba. Para que usted y yo podamos conocer la participación de sus padecimientos de Cristo, aquí es donde muchas veces los cristianos decimos, suena muy bien, se escucha bien, yo quiero conocerlo, decimos amén. Predícalo, hermano, enséñalo, ya lo viste. Quiero conocer el poder. Los cristianos simplemente comenzamos a emocionarnos. Poder, sí, yo quiero poder en mi vida. Eso suena bien. Me encanta tener el poder. Quiero sentir ese poder. Predícalo, hermano. Enséñale. Enséñame más de ese poder. Pero Pablo está diciendo, y la participación de sus padecimientos. Ah, no. Hermano Jiménez, eso no lo prediques. Eso no lo enseñes. No quiero saber la participación de los padecimientos de Cristo, ni los que tuvo Pablo. ¿De qué está hablando Pablo aquí, queridos hermanos? Pablo llamó esto la experiencia dolorosa que él tuvo en su vida. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que no está diciendo Pablo, no está diciendo que él quería sufrir para pagar o expiar su pecado. Pablo jamás está mencionando eso. Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario, crucificando mi pecado y el suyo, dejando una mancha carmesí en esa cruz. Él me lavó y le lavó a usted, dejándonos blancos como la nieve. Juan Bunyan escribió una alegoría espiritual en el libro El progreso del peregrino. Juan Bunyan fue puesto en una prisión allá en Bedford cuando escribió este hermoso libro. Hermano, si usted no lo ha leído, le recomiendo que consiga una copia y lo lea. Y usted va a poder entender y comprender en tiempos de aflicción y poder experimentar el amor de Dios. Pablo, allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, está expresando segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotados con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ya no continúo leyendo, hermano. Créame que usted y yo no hemos padecido lo que padeció Pablo.
Y Pablo no padeció lo que su Salvador padeció en la cruz del Calvario para podernos dar vida eterna. Por eso el anhelo del apóstol era conocer a su Señor, a fin de conocerle. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. Pablo estaba describiendo ese aguijón en su vida. ¿Cuál es el aguijón que tú tienes en tu vida, querido hermano? Que el cual no te está permitiendo acercarte más a Dios, conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrascado más en esa persona, en aquel amigo, en aquel extraño que nos está haciendo daño a nuestra vida y no se lo hemos entregado a Dios. Por eso no crecemos de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que el Señor nos ayude a fin de conocerle. En Génesis 1, versículo 27, Génesis 1, versículo 27, Pablo quería ser semejante a Cristo en su muerte. Y vemos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, ¿a qué me lleva esto? Que Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, usted y yo fuimos creados a semejanza de Él. ¿Y de qué manera? Semejantes en espiritualidad. ¿Y de qué manera? En santidad, en justicia y en verdad. Hermanos, esto tan solo es la introducción. Prometo no demorarme. Pero ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Primeramente, Pablo nos está diciendo que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Allí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el cual siendo en forma de Dios, Jesús es igual a Dios, porque Él es eterno, Él es santo, es omnipresente, es omnisciente. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no impuso su voluntad ni se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Prácticamente Jesús se despojó de Él mismo. Dejó que Dios Padre obrara en su vida. Pablo permitió que Dios obrara en su vida de él, se entregó, se consagró a Dios cuando Dios lo confrontó en ese camino a Damasco. Un cambio radical, un cambio total. ¿Por qué? Porque Pablo se abandonó a Cristo. Hermano, usted y yo tenemos que tener el propósito
y determinación de conocer a Jesús, a fin de conocerlo. Hermano, conocer a Cristo es lo más importante en su vida y en mi vida. Como mencioné, ¿qué tanto conoce usted a Jesús? ¿Qué tanto conoce a Cristo? Filipenses 3, versículos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, las cosas terrenales más importantes se consideran sin importancia para poder conocer a Cristo. Es lo que dice el versículo 7. ¿Cuánto estoy estimando lo perdido, lo que yo tenía, lo que yo era en el mundo? Pero tal parece que eso lo seguimos llevando en nosotros mismos. No nos hemos despojado del viejo hombre. Todas las cosas que se pueden hacer y obtener ya no son importantes. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Viene a mi mente, hermanos, cuando yo era inconverso, cuando me hablaban del Señor, para mí lo más importante en mi vida era la vida que yo tenía. Ese trabajo al cual yo servía. Para mí era lo máximo, lo tenía por excelencia. Me costó mucho trabajo eso, poderlo dejar. Cada que yo veía a esos hombres, sentía ¿por qué? ¿Por qué cambié eso para seguir en lo que yo estoy? Hermanos, sin saber que Dios me ha dado más de lo que el mundo me ofreció. Hoy en día, todo eso para mí es basura. Aquí en este lugar hay profesionistas. Y si yo le preguntara a cada profesionista acerca de su profesión, ¿me van a saber decir al revés y al derecho acerca de su profesión? ¿Por qué? Porque la conocen, porque la practican. Y como cristianos, ¿conocemos y practicamos lo que predicamos? Ahí está la interrogante. Aquí hay enfermeros, conocen todos los protocolos de salud y todo lo que conlleva la enfermería o el ser paramédico. Hermano Diego, ¿me pudiera decir algunos fundamentos que conllevan lo que es la enfermería y el ser paramédico? Nada más por enumerar algunos. ¿No? Después. ¿Por qué? Porque conoce uno la materia. Un abogado. ¿En qué debe de estar empapado un abogado? Sin temor a equivocarme, primeramente, antes que conocer cualquier tipo de ley, sea procesal, penal, cualquier tipo de ley, primeramente conocer su constitución política del país. ¿Por qué? Porque ningún artículo o reglamento está por encima de la Constitución, ¿cierto o no es cierto? Así es. Así es. ¿Y por qué los que somos cristianos no conocemos a Dios en su plenitud, en su totalidad? ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en este libro, porque acomodamos todo a nuestra conveniencia, lo que me conviene y lo que me sigue conveniendo, lo voy a hacer y no voy a aplicar
lo que Dios me manda. Así es. ¿Cierto o no es cierto? Pablo, ese era su celo. Él quería conocer a su Señor, a fin de conocerle. Hay que determinar, número 2, hay que determinar tener una íntima y profunda relación con Cristo. Filipenses 3, versículos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, en verdad no se enoje conmigo. El Señor me habló a mí y me mostró en que estoy mal. Porque decimos conocer a Dios. Y se lo comparto porque usted, quiero pensar que está en la misma situación que yo. Decimos conocer a Dios. Número 3. La bendición de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, conocer el poder de su resurrección a fin de conocerle. Poder que actúa en todo creyente. Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y Efesios 3:20, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de resurrección. El poder de Cristo es para toda circunstancia. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Conocer el poder de la resurrección ayuda a experimentar la realidad. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y todos usamos de igual manera este versículo a conveniencia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y continuamos. La bendición de conocer a Cristo, dije, conocer el poder de su resurrección. Número 2, seguir sus pisadas y participar de sus padecimientos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él,
fuera del campamento llevando ¿qué? Su vituperio. En el sufrimiento se conoce mejor al Señor. Pero tristemente cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba a nuestra vida, nos alejamos de Dios. Buscar una transformación continua hasta llegar a su imagen, Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Se cumplirá el propósito por el cual Jesús vino a salvar, Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya ya alcanzado, ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Se cumplirá con la meta de terminar la carrera, habiendo cumplido con propósitos eternos. Yo sí quiero terminar la carrera. No sé usted, querido hermano. Hermano, mi propósito y determinación personal, mi propósito principal y determinación es conocerle para que progresivamente mi relación sea más íntima y profundamente con él. Dios les bendiga. Pastor.